rodearnos de analistas, de expertos, de periodistas y también de sociólogos, como es el caso de nuestro siguiente invitado, Alberto Sotillos, sociólogo, pero bueno, que también hace de periodista, de todo lo que le pongan encima. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muy buenas noches. Aquí, más También te puntual que pregunto a ti, Benjamín. para que veas que soy objetivo, ecuánime, de todo tipo. Guerra en Vox, terremoto en Vox, para que te explayes bien, di lo que tú quieras. ¿Cómo valoras esto? Como dirían los partidos tradicionales, no me gusta que le vaya mal a ningún partido Bueno, político no porque la vengas de esencia de buena la ahora, democracia. Alberto. No, es un desastre, pero porque se ha gestionado terriblemente mal y porque estaba escuchando a Benjamín que decía la mala gestión de las expectativas. Lo que pasa es que Benjamín se refería a la mala gestión de las expectativas electorales y yo creo que lo que se ha gestionado pésimamente son las expectativas personales dentro de Vox. Es decir, bueno, hay una frase, ¿no? Como demasiado gallos para el corral. Pues una cosa parecida. Bueno, Es pero decir, justo en Vox, esto también lo decía Benjamín y tenía toda razón, es decir, no hay una maquinaria, es decir, a diferencia del Partido Popular, a diferencia del PSOE, a diferencia de los grandes partidos, digamos, no había una maquinaria. De hecho, las dificultades a las que se enfrenta a día de hoy Vox es la conformación de las listas electorales ante las elecciones no autonómicas, municipales, bueno, pues que hay dentro realmente de muy poquito, a la vuelta de la esquina, como quien dice, ¿no? Pero entonces tampoco había tantos gallos en el corral, lo que había eran pues pocos gallos, pero no, cabreados entre no, sí. no. Hay muchos gallos. Que no seas capaz o que te cueste rellenar una lista, no digo efectivamente, Cuenca no es lo mismo. Es decir, estructura hay y puedes tener una estructura fortísima y que te cueste llenar todas las listas, porque evidentemente hace falta muchísima. Una cosa es la estructura territorial y otra cosa es la estructura orgánica. Y claro que Vox tiene estructura orgánica, tiene una estructura orgánica potentísima y tiene muchas facciones. Es verdad que no sabemos todo lo que ha pasado ahí dentro, pero tiene mucho que ver, uno, con los gallos, que gallos hay más. Que decir, puedes tener un partido. Es que siempre se dice que la izquierda, ¿no? Como una escisión dentro de la escisión, que son dos y se escinde uno. Bueno, pues también pasa en la derecha. Es decir, ahí hay muy pocos gallos, pero están todos enfrentados por el liderazgo. Y le ha pasado desde el principio a Vox, que ha tenido que combinar dos almas, por un lado, y lo digo con brochazo súper gordo, pero para que sea rápido, el falangismo ideológico con el liberalismo económico, y eso ha tenido que convivir, y repito, brochazo, pero que hay dos almas ahí enfrentadas que son muy diferentes y lógicamente Espinosa de los Monteros pues tiene unas discrepancias evidentes con algunos que otros sectores y a ver quién manda ahí dentro. Bueno, pues es una forma poco democrática de resolverlo la que han tenido con ese mal uso de los paracaidistas y con ese mal uso de frases absolutamente terribles, ¿no? Escuchar a Abascal decir eso de, pues si tenía una enfermedad se habrá curado ya. Eso fue muy bestia, la verdad. Pero bueno, oye, y que me consta que tiene tiroides, como también lo dijo ella públicamente, con lo cual, oye, no es una enfermedad, evidentemente, que te incapacite, pero sí que es una enfermedad y, sobre todo, es una enfermedad lo que puede derivar tiroides. Es el estrés, la ansiedad, entre otras Sí, sí, cuestiones. pero que da igual la Claro. enfermedad, pero si tu Sí, secretario sí, general claro. te Eso pone es en lo. duda que pues tampoco estás tan malita, no quiere decir que estés malita o no, quiere decir que te Sí, ha sí, sido eso por fue otros motivos. desafortunado. Claro, Sí, sí. eso es Bueno, lo poco humano. cambiemos de tema, Alberto. Me encanta que los socialistas, pues, vamos, también me refiero a ti, ¿no? Que al final, oye, estés abrazando las ideas de la libertad, de liberalismo, ahora también con bajada de impuestos. Yo te lo dije de broma un día, Alberto, pero sé que tú vas a acabar votando a Feijóo. O sea, yo de hecho creo que hasta Puig va a acabar votando a Feijóo, Lambán va a votar a Feijóo, Paje, desde luego, va a votar a Feijóo. Lo tengo clarísimo. Pero, oye, que lo No, decía de ironía, pero es verdad. Es decir, la cuestión, digamos, la cuestión de actualidad de hoy, entre otras cosas, es que Simón Puig va a bajar impuestos, lo cual, oye, yo lo aplaudo. manteniendo la ironía, no hace falta votar a Feijóo porque el Partido Socialista está proponiendo en cierto modo lo mismo, por lo También es tanto no va a verdad. hacer falta no hace falta votar al Partido Popular. Yo, si somos honestos, creo que puedo decir que lo he dicho desde hace mucho tiempo, que el Partido Socialista llega tarde y mal al debate sobre los impuestos. Llega tarde y mal porque reacciona, es decir, no tiene un posicionamiento claro de lo que piensa sobre los impuestos y si lo hubiera hecho sería un debate en el que podría competir de tú a tú con el Partido Popular. Pero llegando así, pues lo que acaba dando es la razón a Feijóo o a cualquiera. Si desde hace tiempo, si desde hace unos meses, incluso años, digo meses
por la necesidad, ¿no?, de dar respuesta concreta. Se hubiera planteado un modelo impositivo que necesita ser reformado y haberlo planteado como una alternativa, es decir, qué impuestos sí, cuáles no, a qué se destinan, cómo se cobran, porque recordemos que los impuestos no son buenos o malos en función de quién los cobra, buenos o malos en función de quién los paga. Es decir, se trata, no porque lo cobre Sánchez sea malo, sino, oye, si este impuesto Alberto, lo está pagando mira, quien tiene que pagarlo Alberto, y va bien orientado, bienvenido Alberto, sea. ahora me podrás tildar No te gusta lo que de digo. teórico liberal, lo que tú quieras, pero vamos, los impuestos son, a mi modo de ver, oye, que esto es un plano teórico, hay que entenderlo. Los impuestos son malos, los pague quien los pague. Es decir, si los No, paga la gente pues que menos tiene, pues evidentemente, hasta esto lo reconocen los socialistas, pues es malo. Y si los pagan las grandes empresas, si evidentemente afecta sobremanera a los beneficios que obtiene, a los ingresos también que puede llegar a obtener, pues evidentemente puede hacer que la inversión extranjera pues no venga, en este caso, a España, que es el país que estamos hablando, o que grandes fortunas, grandes patrimonios o personas que podrían potencialmente invertir en España, pues no lo hagan si el caldo de cultivo no es el adecuado. Desde luego, insisto, los impuestos los pagan los ricos o lo pagan los pobres, Alberto, no al menos hay. en términos teóricos, porque luego en términos prácticos pues hay que pagar evidentemente un estado del bienestar, pero en términos teóricos, al menos, insisto, es malo. Lo veas por donde lo veas, Alberto. No hay impuestos malos. Hay impuestos malos. Y es No, más, no, no. hasta la Bueno, palabra es mala. Impuesto viene de imponer, de algo coactivo. Y moralmente las imposiciones vengan del Estado o vengan de quien venga, las obligaciones, además usando la violencia legítima del Estado, como diría Weber, pues es malo, de por sí, hasta moralmente hablando. Es malo, malísimo. yo, si quieres te doy mi opinión, Claro. pero no creo que haya impuestos malos. Estoy de acuerdo que podemos cambiar la palabra y que sean, no sé, buenismos, ¿no? Buenismos. Pero más allá de la palabra, los impuestos son útiles o no útiles. Es decir, son eficaces o no son eficaces. Son gestionados bien o son gestionados mal. Pero el impuesto en sí mismo no es bueno ni malo. Es para qué se utiliza. Si yo pago 10 euros en impuestos y obtengo un beneficio a cambio como sociedad de 15, pues el impuesto es buenísimo porque hay una rentabilidad maravillosa de lo que yo estoy aportando. El impuesto no es más que una aportación común para obtener un bien superior. Ese es el impuesto. Es decir, yo hay cosas que no puedo hacer como individuo y de tal manera que me asocio con otros individuos para poder hacerlas. La mayor asociación de individuos que hay es el Estado. Por lo tanto, si todos juntos aportamos, tenemos que tener unos impuestos que nos retribuyan más, es decir, porque los necesitemos en un momento dado como reequilibrio o como solidaridad interpares, o porque seamos capaces de gestionar con ellos una inversión que multiplique sus beneficios. Y eso se puede hacer acumulando dinero. La acumulación de dinero, fijémonos en los fondos de inversión, por ejemplo, el Fondo de Inversión Noruego. El Fondo de Inversión Noruego es simplemente una aportación mínima que va haciendo el Estado poco a poco y ha conseguido unos beneficios estratosféricos. Probablemente sea de los fondos de inversión más grandes del mundo y consigue solamente con eso tener a los ciudadanos noruegos absolutamente cubiertos. Eso, por lo tanto, la gestión de un impuesto bien hecho es una maravilla. Es lo que permite que un Estado crezca, favorezca la riqueza, favorezca la generación de empresas, facilite la competencia y facilite que frente a otros competidores de otros países se pueda ser mucho más hábil en el comercio. Por lo tanto, el impuesto en sí mismo no es que sea ni bueno ni malo, es que es esencial para competir en el libre mercado. Yo no sé cómo los liberales están en contra de los impuestos cuando son el arma competitiva mejor para cualquier empresa privada. El arma competitiva. Ostras, macho, Alberto, me dejas sin palabras. O sea, los impuestos. Eso es bueno. Los impuestos, no, pero o sea, no en el buen sentido de la palabra, sino en el sentido de que, de verdad, es que yo no sé cómo. Bueno, es decir, impuestos permiten competir mejor a las empresas, eso es lo que Por has supuesto. dicho. Hombre, por supuesto, imagínate que una... De verdad, desarrollame esta teoría porque, vamos, está la teoría de Darwin y luego la teoría de Sotillo, o sea, vamos. Hostia, gracias por el subidón. Imagínate que una empresa tiene que competir con otro país simplemente con el transporte por carretera. Evidentemente, nosotros tenemos una capacidad competitiva brutal contra otros países porque ya sea en vías férreas o en vías de locomoción de tierra, competimos a una velocidad de transporte brutal. Pues eso es gracias, es decir, los costes de logística de España son mucho menores gracias a que tenemos un desarrollo de infraestructuras esencial. Eso nos separa muchísimo de otros países que no tienen esa capacidad. Las capacidades aquí, portuarias, Alberto, nuestros estibadores, todo eso es competencia, es decir, capacidad competitiva que no tendrían las empresas de nuestro país si no fuera por los impuestos y la buena inversión Alberto, de los impuestos. es decir, las empresas públicas, el sector público como tal, no genera riqueza.
Es decir, No, no es permite que se productivo. genere riqueza, Es decir, claro que si sí. no hay un sector privado potente, si no hay una empresa que, por ejemplo, haya construido pues el tren, el tranvía, el metro o lo que sea que va por encima de las Pero es vías, que es decir, ninguna no hay empresa, posibilidad de poner en funcionamiento ese servicio. Y para que una empresa pues pueda desarrollar su actividad tiene que estar, digamos, bueno, pues tiene que tener la posibilidad de desarrollarla, en el sentido de que si no tiene un ninguna caldo de empresa, cultivo correcto en el que haya una persona con dinero que invierta su capital, que puede llegar a pues perderlo eso todo, es el por cierto, Estado, que invierta su eso es el capital Estado. no, ese no es el Estado no genera El riqueza, Estado es Alberto, una persona con dinero capaz. no hay ni un solo Déjame un segundo. funcionario que genere riqueza, ni uno solo, generan servicios en todo caso, pero la riqueza se genera en el sector privado, y si no hay un sector privado potente, es imposible que haya un sector público, puesto que nadie podría pagar impuestos, porque no hay pasta. No tenéis claro lo que es el Estado. Obviamente una parte son servicios, pero no es que el Estado no es solo servicios, el Estado es precisamente esa capacidad competitiva. Hablas de una persona, de un empresario que sea capaz de hacer esa inversión, ese gasto. El Estado es el principal inversor, es decir, para que una empresa pueda hacer rentable construir una vía férrea, tiene que haber una capacidad de pagarla. Muy pocas personas tienen una capacidad de pagar una cosa así. Aparte de Elon Musk, son los estados los Claro, que permiten claro, esas no hay, brutales si estoy de inversiones. acuerdo, Y fíjate, déjame sí, estoy de terminar. acuerdo. No solamente el Estado es el mejor cliente, que sin eso ACS, Ferrovial no tendrían tanta capacidad para crecer, es decir, generan riqueza con esas inversiones buenas. Lo genera la empresa, no te digo yo que no, la empresa es la que genera riqueza, pero genera riqueza porque tiene un cliente capaz de pagar, ese cliente es el Estado, y que además permite una redistribución de esa riqueza, porque si Alberto, no solamente, termino una frase, solamente las grandes multinacionales podrían tener una carretera para llevar sus productos, gracias a que es el Estado el que invierte para todos, no solamente es una empresa la que lleva sus productos, sino que todas pueden utilizar la carretera, es decir, reparte la capacidad de riqueza, eso es fundamental en un Estado, si no, lógicamente, tú puedes acceder al sistema de lanzamiento de cohetes y misiles de Elon Musk, a que no puedes, solo puede hacerlo él. Solo puede hacerlo él, claro, ¿verdad? no se puede, Bueno, no se puede hacer, no se pues puede gracias hacer a que hay en estados, parte, gracias a que no hay se puede estados hacer, pueden competir. no se puede hacer en parte, Alberto, porque muchas cuestiones no se permite la De Elon Musk, competencia. la competencia de los La Musk, no. competencia entre empresas, pero la libre competencia, es decir, que no haya una licencia por detrás que otorgue el Estado, que no haya impedimentos de impuestos que obliga el Estado. Es decir, si hay No una los hay. verdadera competencia entre empresas, eso en lo que radica es evidentemente en una bajada de los precios, es evidente, y en un Maravilloso. aumento de la calidad del producto. Eso es lo que genera toda competencia. Claro, el problema es que cuando no se permite, como en tantos casos, cuando no se Sin liberalizan motor inicial, no hay nada. totalmente los sectores, pues evidentemente lo que ocurre es que no hay una verdadera competencia. Lo que ocurre es que los precios son altos y ese es el problema. Es decir, lo que tendríamos que conseguir es que no tuviera que ser el Estado que financiara nada, y que, por cierto, el Estado Es que el Estado puede... tiene que hacer Déjame terminar, cosas. Alberto. Yo te dejé terminar. El Estado puede, o en muchos casos lo hace, financiar empresas, proyectos, inversiones que no son ni eficaces, ni eficientes, ni económicas. Eso además. Las tres palabras clave. Ese es el problema. Mientras que en el Eso sector además. privado lo que no es eficiente o eficaz va a la quiebra, es lo que le ocurre a empresas que no son capaces de competir, van a la quiebra, pues el Estado usa el dinero del contribuyente para llegar incluso hasta financiar proyectos, inversiones que no son rentables, que en el sector privado claro que sí. nunca se llevarían a cabo. Con lo cual se están Claro. destinando recursos del contribuyente, nuestros recursos, para financiar proyectos que efectivamente no son rentables, como ocurre en tantas y tantas ocasiones. Con lo cual, lo que hay que garantizarle es la competencia, que baje precios y que suba calidad, no que el Estado financie. Es el problema. Es que el Estado tiene que hacer las dos cosas. Ya te he explicado la parte que se os olvida a los liberales, que es el principal cliente y es un actor más, y que tiene que ser capaz de competir, es decir, el Estado tiene que generar riqueza, tiene que ser, entre comillas, una empresa que sirva a las otras empresas, eso es fundamental, que no sé por qué el liberalismo, esa capacidad del Estado se le olvida, solamente Mira, se quedan los pero si servicios. hay un paradigma, Y luego y tú lo hay sabes, servicios hay el paradigma deficitarios. de la nueva gestión Tiene que pública. haberlos. El NGP, Tiene que se llama, haberlos. que tú lo has estudiado en sociología, lo has estudiado en ciencia política. Y ese paradigma Ah, que se intentó poner en marcha en la empresa pública, en el sector público, y no es más que incluir, digamos, parámetros de lo privado en lo público, que haya competencia, etcétera, nunca se pudo poner en marcha, porque es que lo público funciona estoy con su propia seguro, lógica. estoy seguro que somos capaces de hacerlo como país y no te niego, al revés, evidentemente el Estado tiene que cubrir una serie de espacios que son deficitarios. Dentro de unos meses, cuando haya un montón de familias en la quiebra y en la bancarrota, tiene que ser el Estado el que la rescate, porque las empresas no va a poder rescatarla. Lógicamente tiene que hacer el Estado inversiones que en cierto modo
cierto modo, y le pongo muchas comillas, son económicamente deficitarias. Pero es que tener las mejores máquinas para hacer tratamientos públicos de enfermedades como el cáncer, a mí no me parece deficitario, a mí me parece una inversión en la sociedad. ¿Por qué? ¿Que para una empresa no le saldría rentable? Ya, bueno, pero es que si me estoy muriendo, lo que quiero es que el Estado no me mide en términos de rentabilidad. Para eso está el Estado, para que diga, bueno, salvar a esta persona nos va a costar más de lo que ha aportado. No es rentable económicamente. Alabado sea el Señor, no soy rentable económicamente siempre. Lógicamente, esa es la gran función del Estado con unos buenos impuestos, que hace cosas que no son rentables porque las tiene que hacer socialmente, y dos, es un motor económico potentísimo cuando funciona de maravilla. Por lo tanto, los impuestos no son buenos o malos. Lo que hay son gestores buenos o gestores malos. Yo te aseguro que un buen gestor hace que un euro en manos públicas genere 3 o 4 o 5 euros tanto a las empresas privadas como a la sociedad. Por una cuestión, como decir los mismos liberales, por competencia. Si es que es una empresa capaz de competir al mejor nivel. Ojalá efectivamente hubiera buenos gestores, el sector público se rigiera por esos parámetros que tú dices, pero es que eso, Alberto, con todos mis respetos, no ocurre en la realidad. O sea, podrá ocurrir en mínima parte. También hay empresas desastrosas. El sector público, el Estado, la administración pública no funciona como tú estás diciendo. Si lo que tú estás diciendo funcionase como tú dices, estaría genial, más que nada porque se adapta a los parámetros de lo privado: competencia, equidad, eficiencia, eficacia, que las políticas sean económicas, que haya una evaluación. Las políticas públicas, por ejemplo, es que no se evalúan nunca, o sea, se ponen en marcha y prácticamente la última pata del ciclo de políticas públicas, que es la evaluación, nunca se llevan a cabo, nunca se evalúan si han sido eficaces o eficientes o económicas. Completamente de acuerdo. Pues ya está. ¿Sabes quién defendía esa misma tesis a ultranza? Manuela Carmena. Caray, pues nada, la votaré. Bueno, no, ahora ya no, que no se puede. Alberto Sotillos, un placer. Chao. Encantado, una maravilla.